Esta semana hablaremos de la fructificación, la producción, la maduración del olivo y el clima que mejor va para el olivo y el suelo, fundamentalmente. Tema 3: fructificación, producción, maduración del olivo, clima y suelo. Fructificación y producción en olivo. El olivo fructifica en ramos formados en el año anterior. Las hojas, que duran normalmente entre 2 y 3 años, le ayudan a hacer la función fotosintética. Esto supone que un árbol fundamentalmente tiene una serie de estructuras que le dan soporte, de ramas de 1 año, de 2 años, de 3 años. Producimos las olivas en las ramas del año anterior y el resto de las hojas y de las ramas pues o dan madera, aumentan el crecimiento, etcétera, o generan el alimento a través de las hojas para poder generar el fruto. Eso depende mucho de cada variedad. En función del vigor de esa variedad tendremos que gestionar de una manera o de otra cada árbol. El olivo es una especie becera, que la llamamos, es decir, que genera becería, es decir, que un año produce más y otro año en cambio produce bastante menos, o incluso llegar a no producir. Eso suele ser un factor asociado a la propia variedad, que tenemos que regular o evitar a través de una adecuada recolección en el momento más apropiado, un abonado equilibrado, un riego que le ayude a evitar esa becería, y una poda, sobre todo el tema de poda, para intentar forzar a la generación de ramas adecuadas para la producción, pero que es algo intrínseco a la propia especie. Las yemas. En principio tenemos tres tipos de yemas: terminales, axilares y adventicias. En los extremos hablamos de terminales, a lo largo del ramo, entre las hojas y la rama, hablamos de axilares, en las axilas de la hoja, y las adventicias, que aparecen en puntos indeterminados. En principio, cada yema, cuando se desarrolla, puede dar lugar a una serie de tipos de ramas distintas. Por ejemplo, ramas de madera, o por ejemplo, ramas de flor. Aparte de los ramos de madera, tendríamos los ramos de flor, de mucho menor vigor, que darán lugar a inflorescencias, y a su vez darán lugar a las aceitunas. Y después tenemos una serie de ramos mixtos, que o bien pueden dar lugar a aceitunas, o bien, a flores y aceitunas, o bien pueden dar lugar a madera, en función de una serie de cuestiones. La flor del olivo es pequeña, en forma de estrella, una simetría más o menos regular, en forma actinomorfa o de estrella. Cáliz constituido por un conjunto de sépalos y un pequeño tubo en forma de campana, de color blanco. Y bueno, una flor que de ahí se fecunda y dará lugar a la aceituna, al fruto. En principio, las flores del olivo en principio están asociadas en inflorescencias o en racimos de distintos números: 10, 20, 30, 40 flores por cada racimo. En principio, cada flor tiene 4 pétalos, 4 sépalos, 2 estambres, 2 carpelos. Y en principio, bueno, la polinización, que en el fondo es la transferencia del polen de la flor, bueno, de hecho, de una flor hasta el pistilo de otra flor, dará lugar, una vez fecundada, a la aceituna. Después de la fecundación se produce el cuajado, y después hay una inmensa caída de los frutos que no acaban de coger, con lo cual quedan realmente el 1, el 2% del total de las flores. Solo el 1 o el 2% queda y se transforma en aceituna, el resto cae. El tamaño de la aceituna va a depender de la variedad: 1 centímetro, 2 centímetros, 0,5, depende fundamentalmente de la variedad. Hay variedades pequeñas como arbequina y otras grandes como la sevillana, por ejemplo, o la picual. Ramas, ramos y brotes de olivo. En principio, las ramas, hay distintos tipos de ramas, nacen directamente del tronco y determinan la forma del árbol y el desarrollo de su vegetación. Pueden ser primarias, pueden ser secundarias, forman numerosas ramificaciones y en conjunto constituyen la copa del árbol.
distintos tipos de ramas, hablamos de chupones, hablamos de ramos leñosos, hablamos de ramos fructíferos o hablamos de ramos mixtos que pueden dar lugar a flores o pueden dar lugar a madera. La hoja del olivo es persistente, no cae en invierno, es perenne. Normalmente aguantan 2-3 años sobre el árbol, incluso más. De longitudes distintas, depende de la variedad. Entre 3 y 9 centímetros en hojas muy grandes. Y anchura entre 1 centímetro, 2 centímetros, fundamentalmente. Fases de crecimiento de la aceituna, en principio tiene 3 fases. Una primera fase con un incremento rápido del tamaño de la aceituna por una multiplicación celular intensa. Esta fase el endocarpio alcanza casi su volumen total. Una segunda fase donde se aprecia una reducción de la intensidad de crecimiento de la aceituna y el embrión inicia un rápido desarrollo hasta alcanzar un tamaño normal. Durante esta fase se origina el endurecimiento del hueso. Sucede entre julio y agosto aproximadamente. Cuando la aceituna está completamente desarrollada, la pulpa aproximadamente es el 70 al 90% y el hueso entre un 9 y un, depende de las variedades fundamentalmente, entre un 9 y un 27, un 30%. Dependiendo de variedad, del momento del estado de madurez de la aceituna, de cómo se ha cultivado, el riego y demás. Finalmente tenemos la maduración. Se entiende por maduración pues toda esa serie de cambios relativos a la compacticidad, el color, el contenido de azúcares, de ácidos orgánicos, de factores gustativos, etcétera, que hacen que ese fruto sea comestible, entre comillas, y dé lugar sobre todo a lo que nos interesa, y es a un aceite de determinado sabor, de determinado contenido en ácidos grasos, etcétera. La madurez es un momento muy importante. Entonces, incluso las normas técnicas de calidad de la producción, por ejemplo, la producción integrada, exige que se cojan las aceitunas a partir de un cierto grado de maduración que llamamos índice de madurez. En fin, hay modas, hay tendencias y hay variedades. En función del tipo de variedad, querremos que la aceituna esté más madura o que esté menos madura. En función del gusto de ese momento del mercado, queremos que el aceite sea más afrutado, con más sabores de hierba, de verde, etcétera, o al contrario sea más rotundo, sea más untuoso. Y eso va variando bastante en función del mercado. Para eso tenemos el índice de madurez. Aunque bien es verdad que los agricultores tampoco hacen mucho caso y cuando se les explica esto te miran por encima del hombro, sí que en principio se intenta uniformizar el momento de la recogida en función de unos parámetros objetivos y externos. El índice de madurez intenta llegar a eso. Fundamentalmente lo que se hace es coger 100 aceitunas al azar en la finca. Entonces cogemos y en función del color las vamos valorando en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 categorías, del 0 al 7. Entonces establecemos una media ponderada y el resultado nos dará el índice de madurez. Si, por ejemplo, la arbequina entre 2 o 3 ya nos va bien, si en cambio es morruda o sevillana o fargo en peltre entre 4. Depende de la variedad. El clima para el cultivo del olivo fundamentalmente viene determinado por la temperatura. Nos encontramos con una necesidad de un clima templado, un clima que se da, que podemos decir, tipo mediterráneo. Con lo cual normalmente estamos marcando entre el paralelo 30 por abajo y el paralelo 45
pues el sur de Francia. Estamos hablando entre el norte de África, el sur de Francia, y eso, si lo hacemos extensible al hemisferio sur, pues nos encontramos con la zona ideal para poder cultivar olivos, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y España está ahí. En principio el olivo es muy sensible al frío. Entonces empieza a sufrir por debajo de 0 grados, pero si la temperatura baja de 6 o de menos 10 grados bajo cero, los daños pueden ser bastante importantes. En principio estamos hablando además de alturas a nivel del mar, entre 50 o 150 metros a nivel del mar. De todas maneras, si nos fijamos en Jaén, justamente no va por ahí los tiros. En Jaén estamos hablando de 400, 500, 600 metros sobre el nivel del mar, o en ciertos lugares incluso más. Hablamos de olivos de montaña como los de Sierra de Segura o Sierra Mágina, que estamos hablando de 600, 700, incluso más altitud. Y con temperatura en invierno muy a menudo por debajo de 6, de 5 o 6 grados. Bastante duro, no obstante, el olivo. Una cosa es lo ideal y otra cosa es a veces donde se desarrolla. Jaén es la provincia más olivarera que hay en España y justamente no está a 50 ni 150 metros sobre el nivel del mar. Hay como en muchísimos árboles, justamente necesitan, para la inducción floral, necesitan frío, necesitan temperaturas frías para poder hacer unas buenas floraciones. Otro elemento importante es el tema de la pluviometría. Estamos hablando de entre 500 y 650, entre 500, 600, 700 milímetros anuales por lo menos, para poder cultivarlo en secano. Si es regadío, pues la cosa se aporta a nivel de riego. En climas cálidos y de elevada humedad nos encontramos con problemas de insectos por una parte y de hongos por otra. Cuanto más alta sea la humedad, con más facilidad atacan los hongos. El viento, en cambio, lo suele tolerar bastante mejor. La niebla para nada, la niebla aumenta la humedad, con lo cual aumenta el problema de posibles ataques de hongos. Y por lo demás, la luz necesita mucha luz, pues para hacer la fotosíntesis y poder dar de comer a los frutos. Hemos dicho antes que la humedad del aire aumenta. La humedad del aire aumenta la posibilidad de haber problemas fundamentalmente de hongos, repilo y demás. Y las precipitaciones, falta de precipitaciones, sequía, malo para el árbol, pero exceso también. El exceso y un mal drenaje en los olivares puede producir asfixia radicular directamente. El encharcamiento es una de las peores cosas que puede padecer un olivo por las condiciones climáticas que se dan en la zona mediterránea. De siempre, históricamente, es un clima muy adecuado al desarrollo del olivo. Por eso se ha dado y por eso es uno de los cultivos más importantes de esa zona, tanto con referente a la humedad como al nivel del frío, como la cierta tolerancia a una sequía no excesiva, etcétera. Los distintos factores combinados hacen que las condiciones climáticas que se dan en el Mediterráneo o zonas similares sean las ideales para el cultivo. El olivo respecto al suelo, es un árbol poco exigente. De hecho, se adapta a muchas situaciones. Mientras tenga la suficiente agua, el olivo ya crecerá y se da en muchos tipos de suelos. Evidentemente le gustaría un suelo franco, pues como a todo el mundo, unas buenas condiciones, una buena humedad en el suelo, etcétera. Pero incluso en suelos arcillosos también puede crecer. No obstante, prefiere suelos con cierto nivel de arena, suelos ligeros. El olivo se adapta a cualquier tipo de suelo. Y vamos a ver en todo caso una de las propiedades físicas del suelo, químicas del suelo, que sería el pH, cómo influye, y la presencia o no presencia de ciertos nutrientes. En principio el olivo, como la inmensa mayoría de los vegetales,
Entre 5,5 de pH y 8,5 ya se aclara. Por debajo de 5,5 tiene problemas con la absorción de aluminio, manganeso y un montón de cosas más. Y por encima de 8,5 pues tiene sobre todo problemas de exceso o toxicidad por sodio. Suelos excesivamente salinos. Funciona como casi todos los vegetales en ese entorno neutro alrededor de 7. Este cuadro representa la capacidad de absorción de los distintos nutrientes por parte de un vegetal, pues estándar, no es de olivo solo, es de un montón de cualquier tipo de planta, y en función del pH, pues como podemos ver a nivel más o menos en 7, que sería el valor neutro, sería el porcentaje de mayor absorción tanto de nitrógeno como de fósforo, de potasio, etcétera. Ahora veremos cómo se comportan diferentes nutrientes que hay en el suelo y que necesitan las plantas y qué pasa si faltan las carencias, si falta alguno de ellos. El más importante, el principal, es el nitrógeno. Nitrógeno, el problema del nitrógeno es que la gran mayoría de nitrógeno que hay en el suelo está en forma orgánica y la forma orgánica la planta no sabe asimilarla. La planta entiende el nitrógeno cuando está en forma de nitrato o cuando está en forma de amonio o amoníaco, fundamentalmente en forma de nitrato, que es cuando es incorporado dentro de la planta. El nitrato es muy movible, o bien va hacia las raíces o bien es lavado. Esa movilidad hace que en determinados momentos parezca que no hay nitrógeno y se suela a abusar del abono nitrogenado, con lo cual da muchos problemas después de contaminación de aguas, fundamentalmente por nitratos, tanto los ríos como pantanos, lagos y demás. En cambio el amonio es más fijo, menos movible en el suelo. De todas maneras, lo que mejor aprovecha la planta es el nitrato. El exceso de nitrógeno hace que los tallos sean más débiles, que suba el color verde, que sea más atractivo para el ataque de ciertos hongos y de ciertos insectos, pulgones por ejemplo. En cambio la carencia hace que las hojas se vuelvan amarillas, que pierdan brillo, que se caigan y que la floración sea prematura y de baja producción tanto en fruto como en flores. El fósforo en el intervalo de pH que nos movemos aquí en el Mediterráneo hace que los suelos de aquí sean poco adecuados para la absorción del fósforo, con lo cual, aunque haya fósforo, gran parte de ese fósforo es no asimilable por las plantas. En general, el fósforo más asimilable es el que suele estar en el horizonte A, y conforme el suelo se va haciendo cada vez más viejo, la disponibilidad es menor, con lo cual obliga a una reposición. La carencia de fósforo hace que las hojas se vuelvan púrpura, o sea, un verde azulado purpúreo, se oscurezcan, se mueran los tejidos, haya necrosidad y la planta en general se debilita y se hace mucho más sensible al ataque de plagas y enfermedades. El potasio es el nutriente o el macronutriente que en mayor cantidad necesita el olivo. Las plantas lo absorben en forma de catión y lo necesitan pues para el tema de la inducción, para la formación de flores, para los frutos y demás. La carencia de potasio se manifiesta en la muerte de células de las hojas, los tejidos necróticos, la necrosis de las hojas, característico cuando falta este nutriente. La carencia de potasio hace que las hojas por los bordes empiecen a necrosarse, a morirse por los bordes. La floración se retrasa y disminuye notablemente, y la fructificación por consiguiente también. El calcio y el magnesio son absorbidos en forma de catión
K2 o Mg2 por parte de la planta. El azufre, en cambio, es absorbido en forma de sulfato. El calcio, la deficiencia de calcio retrasa el crecimiento de la planta, el desarrollo de la flor se lentece, se desarrollan manchas irregulares de color marrón a lo largo de los bordes principalmente, pero luego se extiende a toda la hoja, y las hojas inferiores comienzan a encorvarse y a rizarse. Las raíces también comienzan a perder crecimiento, a retroceder. La carencia de magnesio hace que la planta se vea con un aspecto enfermizo. En principio, manchas marrones y amarillas e irregulares que aparecen en las hojas, sobre todo las hojas de cierta edad, y las hojas al final se secan y se acaban cayéndose. En cuanto al azufre, la formación de los brotes es lenta y mucho más débil. Las hojas jóvenes se vuelven de color verde claro, con un toque amarillento, y su crecimiento se para. El tallo se vuelve bastante más leñoso. Hierro y manganeso fundamentalmente dependen del pH y del tipo de óxidos que hay presentes en el suelo. El zinc y el cobre se encuentran también en forma de cationes y así se absorben en el suelo. Finalmente, el boro se presenta en forma de ácido bórico, y el molibdeno y el cloro en forma de molibdato o en forma de cloruro en el caso del cloro. Y así es como en principio son absorbidos. Finalmente veremos como un resumen, una planta estándar, de las cargas de distintos elementos. Por ejemplo, hemos empezado por abajo. La falta de azufre hace que la planta se desarrolle poco y que las hojas se vuelvan de un color amarillento. La falta de fósforo hace que se vuelvan medio púrpuras, o sea, y sobre todo en los bordes. La falta de nitrógeno pierde color verde. La falta de potasio aparecen manchas diversas. La falta de magnesio hace que la hoja sea más pálida. La falta de hierro se vuelven amarillentas fundamentalmente, o la falta de calcio hacen que se vuelvan rizadas o pálidas. Fundamentalmente sería con una visión general y rápida.